Hola a todos. Honestamente, ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto aquí. Supongo que he leído tantas historias de estas que mi cerebro ha decidido que es la única forma de procesar que mi vida acaba de saltar por los aires en menos de 48 horas. Perdonad si hay faltas de ortografía o si divago, mis manos no dejan de temblar. Para poneros en contexto, mi marido, Marcos, 34M, y yo, 32F, llevamos casados 6 años, juntos 10. No tenemos hijos, aunque llevamos un año intentándolo, gracias a Dios que no pasó, ahora veréis por qué. Marcos es ingeniero consultor y, desde hace 2 años, trabaja 3 días a la semana en una ciudad a unas 2 horas de donde vivimos. Sale los martes por la mañana y vuelve los jueves por la noche. Siempre me sentí orgullosa de nuestra confianza. Nunca le revisé el móvil, nunca le hice escenas de celos. Él era el tipo de hombre que me enviaba flores al trabajo porque sí y que recordaba hasta el aniversario de nuestra primera cita en un McDonald's. Éramos la pareja que todos mis amigos envidiaban. Ojalá encontrara a alguien como Marcos, decía mi mejor amiga Lucía. Bueno, Lucía, ten cuidado con lo que deseas. Todo empezó el martes pasado. Marcos se fue como siempre. Me dio un beso en la frente. Me dijo que me quería y que me traería esos dulces típicos de la zona que tanto me gustan. Un martes normal. A eso de las 7 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero pensaba que era del mensajero por un paquete que esperaba. ¿Diga? ¿Hablo con la dueña del Audi negro con matrícula, mi matrícula? Sí, soy yo. ¿Pasa algo? Verá, soy del servicio de grúas. El coche ha tenido un golpe leve en el parking del centro comercial Gran Vía de la ciudad donde trabaja Marcos. El otro conductor se ha dado a la fuga, pero un testigo llamó. Necesitamos que venga a identificar los daños para el seguro si el conductor no está disponible. Me quedé helada. Marcos tiene su propio coche, un SUV. Mi coche debería estar en el garaje de nuestra casa, ya que yo teletrabajo y hoy no lo había usado. Bajé corriendo al garaje. Mi plaza estaba vacía. Marcos se había llevado mi coche. ¿Por qué? El suyo es más nuevo, más cómodo y gasta menos. Le llamé. Apagado. Le escribí. Nada. Entré en pánico pensando que le había pasado algo, que quizás su coche no arrancó y no quiso despertarme, y que luego había tenido un accidente. Llamé a mi suegra, Elena. Ella vive cerca de donde él trabaja. Elena y yo siempre nos hemos llevado bien, o eso creía yo. Elena, ¿sabes algo de Marcos? Se ha llevado mi coche y me han llamado de una grúa. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Un silencio demasiado largo. Ah, sí, cariño, me dijo que el suyo hacía un ruido raro. No te preocupes, estará en una reunión. Yo me acerco al centro comercial y te digo algo. No hace falta que vengas. Está lloviendo mucho. Algo en su voz me dio escalofríos. Elena nunca es tan servicial sin preguntar 1000 detalles antes. Es una mujer que necesita saber hasta el color de tus calcetines. Colgué y, sin pensarlo, cogí las llaves del coche de repuesto, un trasto viejo que tenemos para emergencias, y conduje esas 2 horas bajo la lluvia. Llegué al parking. Vi mi coche. Tenía un rasguño en la aleta trasera, nada grave. Pero Marcos no estaba allí. Estaba Elena. Estaba hablando con una mujer joven, de unos 25 años, que sostenía a un niño pequeño de la mano. El niño llevaba una chaqueta que me resultaba familiar. Era una chaqueta de marca cara que Marcos me dijo que había perdido en el gimnasio el mes pasado. Me acerqué caminando despacio, como si estuviera en un sueño. Elena me vio primero y su cara se puso gris. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras, dijo, y por primera vez en 10 años, su tono fue hostil. Es mi coche, Elena. ¿Quién es esta mujer? La chica joven me miró con curiosidad, no con miedo. Soy Paula, dijo ella. ¿Y tú eres? Soy la esposa de Marcos, respondí. Mi voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Paula se rió. No fue una risa malvada, fue una risa de pura confusión. No, Marcos no está casado. Es el padre de mi hijo. Elena es mi suegra. Estamos esperando a Marcos, ha ido a por pañales y algo de cenar. Sentí que el suelo desaparecía. El niño, que tendría unos 2 años,
Se escondió detrás de las piernas de Paula. Elena intentó agarrarme del brazo. Vámonos a la cafetería. Esto es un malentendido. En ese momento, el SUV de Marcos, el que supuestamente hacía un ruido raro, entró en el parking. Se aparcó 2 plazas más allá. Marcos bajó del coche con una bolsa del supermercado y una sonrisa. Cuando nos vio a las 3 juntas, soltó la bolsa. Una docena de huevos se rompió contra el asfalto. El silencio fue absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal del parking. Marcos se quedó allí, parado sobre un charco de huevos rotos y leche desparramada, con esa cara de buen chico que ahora me parecía la máscara de un psicópata. Lo que más me dolió en ese segundo exacto no fue verlo allí, sino ver cómo Paula, la chica joven, dio un paso natural hacia él. No se alejó con culpa, se acercó para ver si estaba bien. «Marcos, ¿qué pasa?», preguntó ella, mirando de reojo mi coche y luego a mí. «¿Quién es esta mujer?». «Dice que es tu esposa». Marcos recuperó el habla, pero no para hablar conmigo. Miró a su madre, Elena, con una furia que nunca le había visto. «Te dije que la mantuvieras en casa, mamá. Te dije que te encargaras de la grúa». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado. «La mantuvieras en casa». Como si yo fuera un perro que se ha escapado del jardín. Mi suegra, la mujer que me regalaba cremas por Navidad y me llamaba hija, bajó la mirada, pero no por vergüenza hacia mí, sino por haberle fallado a su hijo favorito. «Lo intenté, Marcos, pero esta chica es una cabezota», escupió Elena, mirándome con un desprecio que me dejó helada. Me acerqué a Marcos. Mis piernas pesaban 1 tonelada cada una. «¿Qué es esto, Marcos? ¿Quién es este niño?», pregunté, aunque la respuesta estaba escrita en los rizos castaños del pequeño, que eran idénticos a los de Marcos en las fotos de su infancia que Elena me enseñaba con tanto orgullo. Marcos suspiró. No lloró. No pidió perdón. Se frotó la cara con las manos y soltó una carcajada seca, carente de toda gracia. «No es el lugar, Sara. Vete a casa. Hablaremos el viernes cuando vuelva». «¿El viernes?», grité. El eco en el parking era ensordecedor. «¿Me estás diciendo que me vaya a nuestra casa mientras te quedas aquí con tú? ¿Con tu qué? Con tu otra familia». Paula, que hasta ese momento parecía una víctima más, cambió el chip. Se puso delante de su hijo, protegiéndolo. «Mira, esposa o lo que seas. Marcos vive conmigo de martes a jueves desde hace 3 años. Pagamos este alquiler a medias. Él me dijo que se estaba divorciando de una loca que le vació las cuentas hace años y que solo seguía legalmente unido a ella por un tema de una herencia familiar. Casi me caigo de espaldas. ¿Loca? ¿Vaciar las cuentas? Yo soy la que paga el 60% de nuestra hipoteca en Madrid porque gano más que él. Yo soy la que le prestó dinero para su primer máster. ¿3 años? Susurré. Marcos, el niño tiene casi 3 años. Me engañaste cuando estábamos celebrando nuestro aniversario en Italia. Me engañaste cuando lloramos juntos porque el test de embarazo dio negativo el mes pasado. Marcos dio un paso hacia mí, bajando la voz, intentando recuperar ese tono manipulador que tan bien le funcionaba. Sara, no lo entiendes. Con ella es fácil. Tú siempre estás trabajando, siempre con tus metas, tu carrera, tu estrés. Paula me da una paz que tú no puedes. Y Lucas es mi hijo. Algo que tú no has podido darme en 10 años. Sentí una bofetada invisible. Sabía exactamente dónde golpear. Sabía que mi lucha con la fertilidad era mi herida más profunda, y decidió meter el dedo y hurgar hasta tocar hueso. Miré a Elena. Ella estaba acariciando la cabeza del niño, de Lucas. Lo hacía con una naturalidad que dejaba claro que no era la primera vez que lo veía. Ni la 10ª. Ni la 100ª. Tú lo sabías, le dije a mi suegra. Tú sabías que tenía otra casa aquí. Tú sabías que tenía un hijo. Viniste a sus cumpleaños, ¿verdad? Mientras yo te invitaba a comer los domingos y te preguntaba si Marcos estaba trabajando mucho, tú estabas aquí, celebrando con ellos. Elena se encogió de hombros, recuperando su aire de superioridad. Un hombre necesita un heredero, Sara. Tú eres una mujer muy moderna, muy de oficina, pero a mi hijo le faltaba el calor de un hogar de verdad. Yo solo he apoyado a mi hijo.
Una madre hace lo que sea por su hijo. Paula es una buena chica, sabe cuál es su sitio. No como tú, que siempre quieres tener la última palabra. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue de dolor. Fue como si un cristal se hiciera añicos y me dejara ver la realidad con una nitidez aterradora. Estaba rodeada de monstruos. Mi marido era un mentiroso patológico, mi suegra era su cómplice necesaria y esa chica. Bueno, esa chica estaba viviendo en una fantasía financiada, en parte, por mi sueldo. Tienes razón, Elena, dije, limpiándome una lágrima solitaria con una calma que los asustó un poco. Soy muy de oficina. Y como soy tan de oficina, tengo todos los papeles de la Casa de Madrid a mi nombre. Y la cuenta donde Marcos ingresa su nómina es una cuenta conjunta de la que yo soy titular principal. La cara de Marcos cambió. El color desapareció de sus mejillas. Sara, no hagas ninguna tontería. ¿Tontería? No, Marcos. Tontería es llevarse el coche de tu mujer para ir a ver a tu amante y tener un accidente en el parking. Tontería es dejar que tu madre gestione tus mentiras. Saqué el móvil y grabé un vídeo rápido. Los grabé a los tres. A Marcos, a Paula, que empezó a insultarme, y a Elena, que intentó tapar la cámara. Esto va para mi abogado. Y Marcos, no te molestes en volver el jueves. He cambiado la cerradura electrónica desde la app del móvil ahora mismo. Tus cosas estarán en bolsas de basura en el descansillo. O mejor aún, pídele a tu madre que te las traiga, que ya veo que le encanta hacerte los recados. Me di la vuelta para subirme a mi coche, el que tenía el golpe, pero Marcos me agarró del hombro. No puedes hacerme esto. Esa es mi casa también. Es la casa que yo pago, Marcos. Mañana pediré el divorcio por adulterio y ocultación de bienes. Y espero que Paula sea tan fácil y te dé tanta paz cuando descubra que no tienes ni un euro a tu nombre, porque voy a auditar hasta el último céntimo que ha salido de nuestra cuenta para pagar este nido de amor. Subí al coche, cerré los seguros y arranqué. En el retrovisor vi a Marcos gritando en mitad del parking, a Elena intentando calmarlo y a la chica mirando a Marcos con una expresión de duda que me dio una satisfacción momentánea. Pero el viaje de vuelta de 2 horas fue un infierno. El silencio del coche era pesado. Mi vida de 10 años se había resumido en una bolsa de huevos rotos en un parking de provincias. Llegué a Madrid a las 11 de la noche. Pero la historia no acaba aquí. Cuando abrí la puerta de mi casa, me encontré con algo que no esperaba. Marcos no era el único que tenía secretos en esa casa. Alguien había entrado. El trayecto de vuelta a Madrid fue un borrón de luces de autopista y limpiaparabrisas rítmicos. Mi mente funcionaba a 1000 por hora, alternando entre el deseo de estrellar el coche contra un guardarraíl y una frialdad analítica que no sabía que poseía. Llegué a mi urbanización a las 11:45 de la noche. Aparqué de cualquier manera y subí el ascensor con el corazón martilleando en las sienes. Cuando llegué a la puerta de mi piso, me detuve. El código de la cerradura inteligente no funcionaba. Probé una vez. Error. Probé 2. Bloqueado. No puede ser, susurré. Saqué el móvil para entrar en la aplicación de gestión del hogar. Marcos me había quitado los permisos de administrador. El hombre que estaba en otra ciudad, rodeado de huevos rotos y una familia secreta, se había tomado la molestia de entrar en la app y bloquearme el acceso a mi propia casa mientras yo conducía de vuelta. Afortunadamente para mí, y desafortunadamente para su estupidez, la cerradura tiene una llave física de emergencia oculta en un macetero del pasillo que él siempre decía que era inútil. Entré temblando. Lo que encontré dentro me revolvió el estómago más que la escena del parking. La casa no estaba vacía. Las luces del salón estaban encendidas. Había una maleta abierta sobre mi sofá de terciopelo gris, el sofá que yo misma elegí y pagué con mi primer bono de productividad. Pero no era la maleta de Marcos. Era una maleta de flores, pasada de moda y con un olor penetrante a lavanda rancia. Elena, mi suegra. Ella no estaba en el parking cuando me fui. Había salido de allí antes que yo, o quizás nunca estuvo allí físicamente y lo que vi en el parking fue una videollamada o una confusión de mis sentidos. No, yo la vi, la sentí cerca. Pero entonces comprendí. Elena tiene un juego de llaves. Y Marcos la había enviado aquí para asegurar el fuerte. ¿Sara? Su voz vino desde la cocina. Salió secándose las manos con un trapo, como si fuera la dueña de la casa.
Te esperaba más tarde. Marcos me llamó llorando. Estás fuera de control, hija. Has asustado al niño. Sal de mi casa, Elena, dije con una voz que no reconocí. Era baja, peligrosa. No es tu casa. Es la casa de mi hijo. Y él me ha pedido que me quede aquí para vigilar que no rompas nada o que no te lleves lo que no es tuyo en uno de tus ataques de histeria. Ya sabes cómo eres, siempre tan dramática. Me acerqué a ella. Elena es una mujer pequeña, pero se crece con la maldad. Elena, te lo voy a decir una sola vez. Esta casa está a mi nombre porque la compramos con el dinero de la herencia de mi abuelo y el préstamo que yo pedí. Marcos figura en la escritura con un 10% residual que ni siquiera ha pagado. Tienes 3 minutos para coger esa maleta de mercadillo y largarte antes de que llame a la policía y les diga que una mujer ha entrado en mi domicilio y se niega a salir. No te atreverás. Soy la madre de tu marido. Mi marido es un adúltero y un estafador. Y tú eres su cómplice. 2 minutos. Elena. El cronómetro está en marcha. Ella empezó a gritar insultos, llamándome fría, estéril y mala mujer. Pero cuando vio que realmente marcaba el 112 en el móvil, metió sus cosas atropelladamente en la maleta y salió por la puerta echando pestes. Marcos te va a quitar hasta los calcetines, gritó antes de que la puerta se cerrara. Me desplomé en el suelo del salón. No lloré. El llanto requiere una energía que yo necesitaba para la guerra. Me levanté, me serví una copa de vino que ni siquiera probé, y abrí mi portátil. Marcos siempre fue el despistado con las finanzas. Ay, Sara, tú eres mejor con los números, encárgate tú de las cuentas comunes, decía con esa sonrisa de niño bueno. Y yo, por amor, por comodidad, por idiota, lo hice. Pero él tenía su propia cuenta personal donde ingresaba sus dietas y bonos de la consultora. Siempre supuse que era su dinero para caprichos. Empecé a rastrear las transferencias de nuestra cuenta común. Durante los últimos 3 años, había pequeñas salidas mensuales de 400, 500 euros bajo conceptos como ahorro inversión, fondo pensiones o reparación coche. Eran cantidades lo suficientemente pequeñas para no saltar las alarmas en un presupuesto familiar alto, pero constantes. Hice la suma. En 3 años, Marcos había desviado cerca de 18,000 euros de nuestro fondo común. Pero eso no era lo peor. Entré en el historial de nuestra tarjeta de crédito compartida, la que usábamos para gastos de la casa. Encontré cargos en tiendas de ropa infantil, en una guardería privada en la otra ciudad, y en una joyería hace 6 meses. Un cargo de 1,200 euros en una alianza de diamantes. Yo no tengo ninguna alianza nueva. Paula, la chica del parking, sí la tenía. La vi brillar cuando me señaló con el dedo. Sentí una náusea física. Estaba pagando la guardería del hijo de mi marido con otra mujer. Estaba pagando el anillo de compromiso de su segunda esposa. Estaba financiando mi propia humillación. Hacia las 3 de la mañana, decidí revisar el despacho de Marcos. Él siempre lo tenía bajo llave, diciendo que manejaba documentos confidenciales de clientes. Forcé la cerradura con un destornillador. Me daba igual romper la madera. Dentro, encontré una carpeta azul escondida detrás de unos libros de ingeniería. No eran planos de puentes ni presupuestos de consultoría. Era el Proyecto B. Era un plan de huida detallado. Marcos no solo tenía una amante y un hijo. Tenía una oferta de trabajo en el extranjero, en México, que empezaba en 3 meses. Había impreso correos electrónicos donde hablaba con la empresa sobre los trámites de visado para su esposa Paula y su hijo Lucas. En esos correos, Marcos adjuntó un documento de consentimiento de divorcio con mi firma falsificada. Había un borrador de un convenio regulador donde yo, supuestamente, aceptaba cederle la propiedad de nuestra casa de Madrid a cambio de no pedirle pensión compensatoria, alegando que yo tenía ingresos independientes elevados. El tipo planeaba dejarme sin casa, sin ahorros y desaparecer del continente con su familia de verdad antes de que yo me diera cuenta de nada. Me quedé mirando el papel con mi firma falsa. Estaba tan bien hecha que me dio miedo. Marcos no era solo un infiel. Era un criminal. Tomé fotos de todo. Escaneé cada papel. Lo subí todo a la nube y envié copias a 3 correos distintos. Luego, llamé a la única persona que podía ayudarme a esta hora, mi hermano,
que es socio en un bufete penalista. ¿Sara? ¿Pasa algo? Son las 4 de la mañana, dijo con la voz ronca de sueño. Pablo, necesito que despiertes. Marcos tiene otra familia, me ha robado miles de euros y ha falsificado mi firma para un proceso de divorcio que no sabía que existía. Mañana quiero poner una denuncia por falsedad documental y estafa. Y Pablo, quiero arruinarlo. No quiero solo el divorcio. Quiero que acabe en la cárcel. Marcos no se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente, intentó jugar su última carta. El chantaje emocional y una amenaza que no vi venir. A las 8 de la mañana del miércoles, yo no era una mujer. Era un espectro alimentado por cafeína y puro odio. Mi hermano Pablo llegó a casa con una carpeta de legajos y una cara de preocupación que no lograba ocultar. Cuando le enseñé las fotos del proyecto B y la firma falsificada, su mandíbula se tensó tanto que pensé que se le romperían los dientes. Sara, esto ya no es un divorcio, me dijo, revisando el documento de la firma. Esto es un delito penal. Falsedad en documento privado y estafa procesal. Si intentó presentar esto en algún sitio, podemos hundirlo. Pero necesito que mantengas la calma. Justo en ese momento, el timbre de la puerta empezó a sonar frenéticamente. No era una llamada cortés, era alguien aporreando la madera con los puños. Miré por la mirilla. Era Marcos. No venía solo. Elena estaba detrás de él, con los brazos cruzados y esa expresión de mártir profesional que tanto le gustaba ensayar. Sara, abre la maldita puerta, gritaba Marcos. Sé que estás ahí. No puedes echar a mi madre a la calle y pretender que no ha pasado nada. Pablo me hizo una señal para que me apartara y abrió él. La cara de Marcos al ver a mi hermano, un abogado penalista de 1,9 metros que lo odiaba desde el primer día que lo conoció, fue para enmarcarla. Hola, Marcos, dijo Pablo con una calma aterradora. Estás en una propiedad privada. La dueña te ha revocado el acceso. Si no te das la vuelta ahora mismo, mi siguiente llamada no será para negociar, sino para que la policía te recoja por acoso y allanamiento. Marcos retrocedió un paso, pero Elena no. Elena se metió por debajo del brazo de mi hermano y entró en el pasillo. Esta es la casa de mi hijo, chilló. Sara, deja de esconderte detrás de tu hermano. Marcos tiene algo que decirte y más vale que escuches, porque si no, la que va a acabar en la calle sin nada vas a ser tú. Me acerqué al pasillo, sintiendo una náusea gélida. Marcos entró tras ella, recuperando un poco de su arrogancia al ver que yo estaba pálida y con ojeras. Sara, dijo Marcos, bajando el tono, tratando de sonar razonable, lo del parking fue desafortunado. Pero no me vas a quitar mi casa ni mi dinero. Si intentas denunciarme por lo de Paula o por lo que sea que creas haber encontrado en mi despacho, tengo algo que tu jefe y tus clientes estarían encantados de ver. Se sacó el móvil del bolsillo y me enseñó una foto. Era una captura de pantalla de un informe confidencial de mi empresa, un proyecto de fusión bancaria en el que yo había estado trabajando meses atrás. Era información privilegiada. Recuerdo que una noche te quedaste dormida trabajando en el salón. Continuó Marcos con una sonrisa maliciosa. Me pareció curioso que dejaras el portátil abierto. Hice unas cuantas fotos a los documentos. Si esto llega a la Comisión del Mercado de Valores, o simplemente a tus superiores, no solo perderás tu empleo, Sara. Acabarás inhabilitada y quizás en prisión por revelación de secretos. Así que, esto es lo que vamos a hacer. Firmarás el acuerdo de divorcio que yo he redactado, me darás mi parte de la casa y nos iremos cada uno por nuestro lado. Sin dramas. Sin policía. El silencio que siguió fue denso. Mi hermano Pablo miró la pantalla del móvil y luego me miró a mí. Yo sentí que el mundo se detenía. Marcos no solo me había engañado con otra mujer y me había robado. Me había estado espiando para tener un seguro de vida en caso de que lo descubriera. Eso es extorsión, Marcos, dijo Pablo, dando un paso hacia él. Y estás confesándolo delante de un testigo. Tu palabra contra la mía, cuñadito, replicó Marcos. Los archivos están en una nube programada para enviarse automáticamente a varios correos si yo no introduzco un código cada 24 horas. Así que, ni se os ocurra intentar quitarme el móvil o llamar a nadie. Me quedé mirando a Marcos. Durante 10 años creí que conocía a este hombre. Creí que era un ingeniero un poco despistado pero noble.
Y ahora veía a un extorsionador profesional. Pero Marcos cometió un error. Cometió el error de creer que yo era tan débil como él me veía. Elena, dije, mirando a mi suegra, ¿tú también estás de acuerdo con esto? ¿Con que tu hijo me amenace con arruinar mi carrera después de todo lo que he hecho por ti? Después de pagarte la operación de cadera el año pasado porque Marcos decía que no tenía liquidez. Elena desvió la mirada un segundo, pero luego recuperó su dureza. El fin justifica los medios. Sara, mi hijo tiene un niño que mantener. Tú no tienes a nadie. Tienes dinero de sobra, puedes empezar de cero. Marcos necesita esa casa para darle un futuro a Lucas. Es ley de vida. En ese momento, el móvil de Marcos empezó a vibrar. Era una llamada. En la pantalla ponía, Paula. Marcos rechazó la llamada. Volvió a sonar. La rechazó otra vez. Contesta, Marcos, dije con una sonrisa gélida. Quizás Paula quiere saber por qué le has dicho que la casa de Madrid ya es vuestra cuando ni siquiera hemos empezado a hablar. O quizás quiere saber por qué me pediste ayer mismo que volviéramos a intentar lo del tratamiento de fertilidad mientras ella te esperaba con la cena puesta. Marcos palideció. No metas a Paula en esto. Oh, Paula ya está metida. De hecho, anoche le envié un mensaje por Instagram. Resulta que tenemos un amigo común. Le envié fotos de nuestra boda, Marcos. De la de verdad. La de hace 6 años. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que tú le habías enseñado un certificado de defunción mío. Me mataste, Marcos. Le dijiste que tu difunta esposa había muerto en un accidente de coche y que por eso Elena estaba tan triste siempre. La cara de Marcos pasó de la arrogancia al terror absoluto en 2 segundos. Elena soltó un grito ahogado. ¿Qué has hecho? Susurró Marcos. Lo que tú no tuviste el valor de hacer. Decir la verdad. Paula está de camino a Madrid. Por cierto. Me ha dicho que no quiere saber nada de un hombre que es capaz de matar a su mujer para justificar una doble vida. Y lo más interesante. Paula tiene acceso a tu ordenador personal en esa casa, el que no tiene contraseña. Y me ha enviado algo muy interesante sobre tus negocios paralelos con la empresa de tu madre. Miré a mi hermano Pablo. Él asintió. Sabía de lo que estaba hablando. Resulta que Elena no vive de su pensión, ¿verdad? Tiene una empresa de suministros que casualmente es proveedora de la constructora donde tú trabajas. Facturas infladas, comisiones ilegales. Un esquema de corrupción privada de manual. Eso es mentira, chilló Elena, aunque sus manos empezaron a temblar violentamente. No lo es. Y aquí está el trato, Marcos. Olvídate de tu extorsión. Si ese correo con mis datos de trabajo sale a la luz, yo caeré, sí. Pero tú y tu madre iréis a la cárcel por un esquema de fraude mucho más gordo. Y Paula, bueno, Paula ya ha hablado con un abogado de familia allí para pedirte la custodia total de Lucas basándose en tu inestabilidad mental y tus antecedentes penales inminentes. Marcos se desplomó en la silla del comedor. El gran estratega se había quedado sin movimientos. Tienes 10 minutos para firmar una confesión total del robo de los 18,000 euros y una renuncia completa a cualquier derecho sobre esta casa, dije, sacando un papel que Pablo había preparado en el coche. A cambio, no entregaré las pruebas del fraude de la empresa de tu madre. Por ahora. Marcos miró a su madre. Elena estaba llorando, pero no de pena, sino de puro miedo. El hijo perfecto y la madre abnegada se estaban hundiendo en su propio fango. Marcos firmó. Sus manos temblaban tanto que la tinta del bolígrafo dejó un rastro irregular sobre el papel, una confesión de su propia ruina. Elena, hundida en el sofá que tanto decía odiar, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. El silencio que siguió a la firma fue interrumpido por un sonido que todos temíamos. El timbre del portero automático. Era ella. Paula había llegado. Sara, no lo hagas, suplicó Marcos, levantándose de la silla. No dejes que entre. Esto se nos va a ir de las manos. Se te fue de las manos hace 3 años. Marcos. Ahora solo estamos limpiando el desastre. Respondí. Abrí la puerta. Paula no se parecía en nada a la mujer desaliñada y confusa que vi en el parking. Llevaba el pelo recogido, un abrigo oscuro y una expresión de determinación gélida. Entró en el salón sin pedir permiso, ignorando a Marcos y a Elena,
y se plantó delante de mí. He dejado a Lucas con mi hermana, dijo Paula. Su voz era firme, sin rastro de las lágrimas que yo esperaba. No quiero que vea a su padre así. Marcos intentó acercarse a ella. Paula, cariño, puedo explicarlo. Sara me ha tendido una trampa. Ella. ¿Qué vas a explicar, Marcos? Le cortó ella, dándose la vuelta con una velocidad que lo hizo retroceder. ¿Vas a explicar el certificado de defunción falso que me enseñaste? ¿O vas a explicar por qué me decías que no podíamos casarnos por la iglesia porque el trauma de perder a tu primera mujer te impedía entrar en un templo? Eres un monstruo. El secreto de Paula. Paula se volvió hacia mí. Me entregó un sobre de burbujas que traía bajo el brazo. Me pediste los archivos del fraude de su madre. Aquí los tienes. Pero hay algo más que no te dije por mensaje. Algo que encontré en la caja fuerte de la casa de allí. Marcos se lanzó hacia el sobre, pero mi hermano Pablo lo interceptó con un brazo, empujándolo de nuevo hacia el asiento. Paula sacó un documento notarial. Marcos no solo te robaba a ti, Sara, dijo Paula, mirándome a los ojos. También me robaba a mí. Mis padres me dejaron una pequeña herencia cuando murieron hace 2 años. Marcos me convenció para invertirla en un fondo gestionado por una de sus empresas de consultoría. Resulta que esa empresa es una sociedad pantalla a nombre de Elena. Me quedé de piedra. Marcos no solo tenía una doble vida por placer, tenía una infraestructura de depredación financiera. Usaba a una para pagar la vida de la otra, y a la otra para capitalizar los negocios de su madre. Era un ciclo de estafa circular. Ha usado mi dinero para pagar vuestras vacaciones, Sara, continuó Paula, y por primera vez su voz flaqueó. Y ha usado tu dinero para pagar la entrada de la casa donde yo vivo con mi hijo, poniéndola solo a su nombre. Espera, dije, sintiendo que el rompecabezas terminaba de encajar. ¿La casa de la otra ciudad está solo a su nombre? Sí. Él decía que era por temas fiscales debido a su supuesta viudez. Miré a mi hermano. Pablo sonrió de una forma que solo un abogado que acaba de ver la jugada maestra puede sonreír. Marcos, dijo Pablo. Acabas de firmar un documento donde renuncias a cualquier bien adquirido con fondos desviados de la cuenta común con Sara. Si la casa de Paula se pagó con ese dinero, técnicamente, Sara tiene derecho a reclamar la propiedad de esa casa como parte del resarcimiento por el robo. Marcos se tapó la cara con las manos. Había intentado ser el dueño de 2 mundos y ahora no era dueño ni de la silla en la que estaba sentado. Elena, viendo que su castillo de naipes se derrumbaba, intentó su última jugada. «Sois unas víboras», gritó, levantándose. «Mi hijo os dio todo. A ti, Sara, te dio una posición social y un apellido. A ti, Paula, te dio un hijo. Deberíais estar agradecidas». Paula se acercó a Elena. Se quedó a centímetros de su cara. Lo único que nos dio fue una sarta de mentiras. Y a su nieto le ha dado un padre que pronto será un convicto. Porque, Sara, yo no he venido aquí solo a entregarte papeles. He venido a decirte que yo ya he puesto la denuncia en la comandancia de la Guardia Civil esta mañana. Marcos levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué has hecho? Paula, tenemos un hijo. Precisamente por eso, Marcos. Porque no quiero que Lucas crezca pensando que lo que haces es normal. Me quedé mirando a Paula. En ese momento, toda la rabia que sentía hacia ella por ser la otra desapareció. Ella no era la villana de mi historia. Era otra víctima de la misma red de engaños. Nos miramos y, sin decir una palabra, entendimos que la guerra ya no era entre nosotras. La guerra era contra el sistema que Marcos y Elena habían construido. Pablo, dije, mirando a mi hermano, llama a la policía. Diles que tenemos aquí a los sujetos de la denuncia por estafa y falsedad. Y diles que traigan a alguien de delitos económicos. Cuando la policía llegó, 10 minutos después, la escena era dantesca. Elena estaba intentando quemar unos papeles en el fregadero de la cocina mientras gritaba que todo era una conspiración de mujeres despechadas. Marcos estaba sentado en el suelo, catatónico, viendo cómo los agentes le ponían las esposas. Antes de que se lo llevaran, me acerqué a él. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Marcos? Le susurré al oído. Que si me hubieras dicho que ya no me querías, te habría dado el divorcio y la mitad de todo sin pelear.
pero decidiste que era más divertido intentar destruirme. Ahora, la única familia que te queda es tu madre, y espero que disfrutéis de la misma celda de visitas. Se lo llevaron. A él y a Elena. Cuando la puerta se cerró y el silencio regresó a mi casa, Paula y yo nos quedamos solas en el salón. Pablo se había ido al pasillo para gestionar las llamadas con el juzgado. ¿Y ahora qué?, preguntó Paula, sentándose en el borde de una silla. Ahora, dije, sirviendo por fin esas 2 copas de vino que llevaban horas esperando, vamos a asegurarnos de que esa casa donde vives pase a estar a tu nombre y al de tu hijo. No quiero nada que venga de tu sufrimiento, Paula. Solo quiero mi paz de vuelta. Paula bebió un sorbo largo y me miró con una sombra de sonrisa. ¿Sabes? Él siempre decía que eras una mujer fría y sin corazón. Bueno, respondí, levantando mi copa. Supongo que para un hombre que vive en un incendio, cualquier persona con la cabeza fría le parece un iceberg. La historia se hizo viral. El juicio fue rápido. Las pruebas de Paula y la auditoría de Pablo no dejaron lugar a dudas. Marcos fue condenado a 4 años de prisión por estafa y falsedad documental. Elena se libró de la cárcel por su edad y salud, pero tuvo que pagar multas que la dejaron en la ruina absoluta, viviendo ahora en un pequeño piso alquilado, lejos de los lujos que robó. Sara vendió la casa de Madrid. Necesitaba aire nuevo. Se mudó a la costa y abrió su propia consultoría financiera. A veces, los fines de semana, recibe una foto por WhatsApp. Es Lucas, el hijo de Marcos, jugando en el parque. Paula y Sara nunca serán mejores amigas, pero comparten un vínculo que nadie más entiende. Son las supervivientes del hombre que intentó vivir 2 vidas y acabó perdiéndolas todas.